Costa Rica. Estereovisión es un medio de comunicación radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores escuchados en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Un abrazo lleno de la paz del Señor. Aquí estamos en El Buen Pastor, edición viernes, contentos, felices, agradecidos con el Señor por permitirnos este tiempo especial. Para mí el programa de los viernes es muy lindo porque podemos abordar un tema específico y ya llevamos varios viernes hablando sobre Egipto y sobre todo lo que ha conllevado la salida del pueblo de Israel de Egipto, con las plagas y toda la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial para hacerle entender a estos cabezones de los faraones y de los egipcios que las cosas no son como ellos creen. Estoy aquí con mi muy querido pastor Sabdiel y mi muy querido pastor Juan Luis y formamos el trío de los pastores de hoy viernes para hablarles de este tema, específicamente con el conocimiento que tiene nuestro querido Sabdiel de toda la historia egipcia. Y hoy vamos a tratar el tema de las plagas y por qué específicamente son esas plagas, que es muy importante el tema. Así que pongan bastante atención, qué es lo que Dios pretendía con cada plaga. Eso es maravilloso. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido. Pastor Rolfo, un saludo especial para usted, para el pastor Sabdiel, los hermanos en sintonía que nos honran con ella, tanto en Costa Rica como allende de nuestras fronteras. ¿Sabe que me quedé pensando en eso del trío? Ajá. Yo creo que yo la guitarra, usted maracas. Yo maracas, y aquel que lo ponemos a cantar. Y yo le hago un poquito la guitarra. Así vos sos de Calderón, de mariachi, de los músicos. Y tengo forma de guitarrón. Eso no lo he dicho yo, hermano. No, yo sé por dónde va. Si usted lo dice. Yo no lo he dicho, ¿verdad, Sabdiel? Y podríamos intentarlo. Como dicen ellos, matamos algún chivillo. Ustedes saben que yo soy hijo de pastor, ¿verdad? Entonces los hijos de pastor le hacen a todo. De ahí hay que entrarle, ¿verdad? Y me acuerdo cuando estábamos allá adolescentes, que había una buena banda en la iglesia, realmente allá, la iglesia Asambleas de Dios en Estrada, que le mando un saludo a la gente si está escuchándonos. Y el hijo del pastor había que meterlo. Y me ponían a cantar, pero no era lo mío, ¿verdad? Aunque no cantara nada, había que meterlo. Sí, brother. Y entonces me acuerdo que los muchachos, ¿cómo es que se llama esta? Que es como un, que es el que lleva como el son, nada más ¿verdad? El Cincerro, creo que es que se llama. Cincerro, ese algo, ¿verdad? Y entonces yo nada más, era eso. Ahí me estaba al frente con el. Y es cierto que desafinabas. Ay, qué ingrato. Le dieron el triangulito y también. Desafinabas también. No. Bueno, pero mi primer instrumento fue la pandereta. La pandereta. Sí. Y me hice especialista. Hay que saberle tocar la pandereta, claro. Yo sé tocarla también. Sí, no, la pandereta la gente vacila y toca aunque sea la pandereta, pero no, la pandereta tiene su ritmo, ¿verdad? También. Sí. Y bueno, eso sale casualmente en el Éxodo, en la historia de María, con el cántico de María, con los panderos, ¿verdad? Y aquella canción muy bonita de Palabra en Acción, creo que habla acerca de eso. Echó a la mar. Esa la pone a uno, le pican los pies a uno cuando uno escucha esas canciones, ¿verdad? Jinete y caballo. Hermano, pero ahora que Juan Luis decía eso, yo me acuerdo de que en aquellos cantos que cantábamos en las iglesias
Alegraos, adelante, alegraos, Adelante, adelante, alegraos, delante del Señor. Pero hay hermanas que no comprendían bien la letra, entonces cantaban, hay helados, Adelante hay helados. Y todavía la gente se confunde con montón. estos cantos. ¿sí? No, O domadora de León en lugar de o moradora de Sion. No, bueno, yo escuché una hermana que decía la lora de Sion. Ah, como la lora de Sion. Sí. Ajá, sí. No, esos hay un montón de historias de gente. No, pero es cierto. Sí, no, y son ciertas. No. Ya después uno en algún ambiente diferente los puede contar como una anécdota interesante, pero son ciertas. O sea, hay gente que no escucha bien las canciones Sí. y la cantan en el culto como les suena más bonito, Sí, ¿verdad? Pero ese Adelante hay helados es famosísima, ¿verdad? También. Pues bueno, y las alabanzas viejitas de la vieja escuela eso siguen no- siendo las clásicas. eso nunca ¿verdad? pasará. Eso nunca pasará. de Nunca moda. pasará. Yo cuando las escucho, un día estaba oyendo una cadena de coritos que hizo actualizada Marcos Witt hace ya varios Ajá, años. ajá. Alabaré, no hay Dios tan grande como tú, todas estas canciones. Yo dije, esas son las mías. Sí, Ese qué lindas. ese es mi Sí, charco. sí, sí. No, y todo el que la oye, todo usted pone una canción de esas aquí en la radio y Y- todos la cantan. Y eran himnos cortos, fáciles de aprender, ¿verdad? Sí. Repetitivos, pero eran esos... pero yo, bueno, le voy a contar, yo ahí viví, en Estrada todavía viven mis suegros, y yo voy a fin de año, Semana Santa, qué sé yo, algunas fechas, y hay una iglesia por ahí cerquita Las canta del todavía. Evangelio completo, y yo me voy a escuchar Ah, es precioso. Sí, porque aquí ya en el área metropolitana muy poco se escucha ese tipo de música, y para mí nunca pasa de moda, pero eso es un clásico, son ¿verdad? cantos congregacionales y con esto quiero decir que la congregación Toda las la puede congregación cantar. las canta. No es necesario ni que pongan las letritas No, ni nada. es porque que ahora como- hay canciones con tanto piquete que baja, que sube, que se acomoda por un lado, por otro. Se le olvida a uno. Y se le olvida a uno. Ujú, sí. correcto, pero... Mi querido pastor Sabdiel, siempre hemos tenido claro en el estudio de todo amplitud, ¿verdad? De la historia egipcia y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que las plagas no fueron al azar, no fue porque a Dios dijo hoy, bueno, le voy a mandar la plaga de los piojos o la plaga de las ranas, sino que hay una connotación y un significado maravilloso. Claro, qué buena introducción, Pastor Rodolfo, casualmente, porque no, como usted lo dice en forma acertada, no fue que Dios se le ocurrió decir, bueno, ¿con qué los molesto? ¿Con qué los ¿verdad? asusto? ¿Con qué los asusto? Sí. Primero, esa no es la intención de Dios nunca. Recordemos que las plagas, como lo vimos en uno de los programas pasados, tenían una intención muy específica. Y esa intención era que Yahvé, cuando se revela con Moisés, que hablamos el viernes hace 15 días que estuvimos por acá, que se revela con ese nombre, el tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras, YHWH, él se da a conocer de esta manera a Moisés y él quiere darse a conocer también a la humanidad a partir de ese momento, que todos conozcan quién es Yahvé y, o quién es, como está traducido en algunas de nuestras Biblias, es un tema aparte, pero como dice Jehová, ¿verdad? Entonces él primero da a conocerse al mundo completo, al mundo entero, número 1, número 2, conocerse a los egipcios y también darse a conocer al pueblo hebreo. ¿Por qué el pueblo hebreo? Porque según la tradición egipcia, la tradición hebrea, el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto fueron 210 años. Nosotros siempre hablamos tradicionalmente de 400 años, pero esos 400 años, como hemos hablado en otras ocasiones anteriores, Pastor Juan, empiezan a contar, según la tradición hebrea, desde el nacimiento de Isaac. Desde ahí empiezan a contar los 400 años. Entonces ellos dicen que ellos estuvieron en Egipto, realmente fueron 210, 230 años aproximadamente. Ok, pero bueno, sean 200, sean 400 en 200 años. Se contarían desde Génesis 15, el segundo llamado, por decirlo así, que Dios le hace a Abraham, que le promete su hijo. Le dice, de aquí a un año, por este tiempo. Correcto. Hay otras formas de que otros estudiosos siempre defienden, de acuerdo a lo que dice el libro de Reyes, Josué, Jueces, donde habla acerca de cuando se hace más bien el templo y dice de aquí en adelante y hace un conteo para atrás Reyes y dan 6:4, si la memoria no me 400 traiciona. años. Pero bueno, como aquí, por lo menos de mi parte, siempre he tratado de traerles una visión diferente de las cosas, que es la visión de la tradición judía
judía o la tradición hebrea, porque la tradición, lo que dicen nuestra tradición cristiana, ya pues la conocemos bastante bien, gracias a Dios, la mayoría de las personas. Pero sean 200 o sean 400 años, ya la memoria del pueblo acerca de Dios, de su Dios, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ya estaba un poco herrumbrada, un poco atrofiada, ¿verdad? Porque están dentro de un marco de un pueblo sumamente politeísta, como hablamos en otros programas, donde tenían una infinidad de dioses, estamos hablando de 2000 dioses aproximadamente. Y quizás hasta desencantados en el tema de que la promesa se perdió, no era tan cierto lo que Dios dijo a nuestros primeros padres. Aquí estamos de esclavos, viviendo de una forma en que jamás nos imaginamos que íbamos a vivir. Correcto. Quiero hacer una pregunta, Samuel, perdone que los interrumpa. Claro. No sé si es que tal vez en los programas donde yo no estuve presente, tal vez ya lo hablaron, pero lo quisiera saber, y si no lo han hablado, tal vez como para refrescarlo, si ya lo dijeron o si no para informar. Génesis termina con la muerte de José. Correcto. Inmediatamente, no sé el lapso de tiempo que pasó entre la muerte de José y ya cuando Israel está en Egipto. ¿Hay algún registro del tiempo que pasó? Esa es la primera pregunta. Cuando muere José, ya el pueblo está en Egipto, ¿verdad? Porque acuérdate que José los manda a traer con sus hermanos. Entonces, lo que hace que el pueblo de Israel caiga en la esclavitud de Egipto es justamente esta etapa de José. Aquella famosa frase, acordate, que dice, llegó un faraón que no conocía a José, ¿verdad? Entonces, ese no conocía es tal vez un recurso literario, porque muy probablemente en los registros ellos llevaban todo muy bien registrado, sí sabía quién era José, pero cuando habla de no conocía a José es que no reconocía, por así decirlo, lo que José había hecho, no le daba valor. La investidura, por ejemplo. Sí, a lo que José hizo. Las generaciones posteriores, muy probablemente sí, José nos salvó de la hambruna y gracias a José es que, y los 7 años y que las vacas, todo el mundo conocía muy probablemente esa historia, tanto hebreos como judíos, hebreos como egipcios, perdón, pero llega un faraón en un momento determinado, no hay exactamente cuántos años antes, nadie puede determinar, porque acordate que la Biblia nunca nos da, bueno, aquí en los primeros libros, ya después en los libros más posteriores menciona a faraones por nombre, cuando Josías se enfrenta a Necao, por ejemplo, pero ya eso estamos hablando de 600 años antes de Cristo, cientos de años después de estos eventos, pero en este momento no da nombres el de faraón. Entonces algunos dicen, los relacionan con los eventos aquellos cuando en 1500, 1600 antes de Cristo hubo una dinastía de faraones que eran semitas. Entonces los famosos Hicsos, ¿verdad? Los amigos del pastor Juan Luis, los Hicsos, y que estuvieron en Egipto, pero en la parte, ellos estuvieron, ¿se acuerda que Egipto eran 2 reinos, por así decirlo, 2 partes, que la parte alta y la parte baja, la parte sur, parte norte? Ellos estuvieron en el delta del río, y en la parte sur, que es lo que se llama el Egipto Alto, pero es la parte sur, siempre estaba un faraón propiamente egipcio, entonces el reino estaba dividido, y en la parte del delta del Nilo, en la parte baja, estaba esta dinastía que era semita. Están emparentados con los hebreos. Algunos entonces dicen que muy probablemente José, los eventos de José se pueden dar en este rango de tiempo cuando hay un faraón semita en el poder. Posteriormente, cuando ya llega una dinastía propiamente egipcia, desconoce estos eventos que José había hecho, y entonces ahí donde empieza las preocupaciones, es decir, esta gente aquí se está multiplicando muy rápido, están creciendo mucho, nos puede ser un peligro para nosotros, entonces pongámosle un alto, ¿verdad? Y ahí empiezan poco a poco ese proceso de esclavitud. Hablábamos en algún programa, lo mencionamos, no es la esclavitud moderna que nosotros conocemos hoy día, sino que fue una pérdida progresiva de derechos, ¿verdad? Porque ellos eran ciudadanos en pleno en ese momento, cuando José de hecho se casa con una egipcia, con una hija de un sacerdote de alto nivel. Entonces el pueblo hebreo eran 70 personas, entonces se integran a la sociedad. Y son la familia de José, pero poco a poco empiezan a crecer mucho, se pierden esos lazos, y ya lo ven como una amenaza. Entonces, ¿qué es esa esclavitud que llamamos al final? Es la imposición de más trabajo
y el recorte de derechos. Y ahí es donde el pueblo se va viendo poco a poco segregado o discriminado y empieza toda la historia que ya conocemos. Yo sí quiero decir algo, que desde el último punto del Génesis al primer punto, a la primera letra del Éxodo, podemos ubicarnos unos 200 a 220 años después. Okay. Es decir, que cuando muere José, a donde inicia Éxodo, estamos ya aproximadamente unos 200 años han pasado allí. Entre José y el Éxodo. Ok. Es bastante tiempo. Es bastante tiempo. De hecho, como te digo, de lo que mencionaba el pastor Juan Luis, de cuando nace Isaac. Ahí lo sumaríamos a los 400 años, entonces. Sumaríamos esos 200. De ahí para atrás, hay 200 años atrás, más o menos tiene que haberse dado el nacimiento de Isaac. Correcto. De Génesis 15 a la liberación, o sea, cuando nace Isaac, según la visión judía, la tradición judía, de cuando nace Isaac a cuando el pueblo sale, que estamos viendo aquí lo de las plagas, son los 400 años. Pero no es que estuvieron 400 años como tal en Egipto de esclavos, según la tradición hebrea. Entonces cuenta esos 200 años correcto, de los cuales nos correcto, habla, porque son 400 años de estar ahí en la tierra de Egipto, ¿verdad? En total. Pero, ¿dónde es que cambia la visión que nosotros tradicionalmente conocemos a la visión tradición judía? ¿Desde cuándo empiezan a contar los 400 años? Ahí está un poco la diferencia, ¿ok? Ok, entonces, perfecto. Sigamos porque ya me quedó claro. Sí. Gracias, pastor. Entonces, decíamos que no son escogidas al azar. De hecho, el faraón hace cuando Dios llama a Moisés, que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que está en Éxodo 3 y Éxodo 4, que hablamos acerca de aquel acontecimiento, de que él llega y dice, bueno, yo es que no soy muy bueno para hablar, ¿verdad? Que él se le quita un poquito al tiro, como decimos nosotros, al Señor. Cuando ya él se presenta delante de Faraón, en Éxodo 5, el Faraón hace una declaración muy importante, en Éxodo 5:2. No sé si, yo no sé, te veo como estrenando Biblia, Pastor Rodolfo. No, esta no es una Biblia, esta es como un tanque de guerra. Esto no es una espada, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esa Biblia? No, contame. ¿Es una Biblia de estudio, hermano? Bueno. No, es para echar demonios. Es para echar demonios. Se le da por la cabeza. Bueno, ya que estás con esta Biblia de estudio del expositor tan linda, ¿qué dice Éxodo 5:2? Éxodo 5:2 dice lo siguiente: y el faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es que era testarudo, ¿verdad? Okay, entonces, esa fue la carta de presentación de Faraón. Cuando Moisés llega y le dice, mira, Faraón, que algunos dicen que era el medio hermano, el hermano de crianza de él, ¿verdad? Eso, no todos los historiadores están de acuerdo. Pudo haber pasado que en el tiempo que Moisés se fue y estuvo en esos 40 años, puede ser que haya su hermano o su hermano de crianza haya fallecido. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, en fin, el texto deja para muchas conjeturas, ¿verdad? Por usar un poco la imaginación y la creatividad para saber si realmente era la persona con la que se crió con él en el palacio. Lo que sí es cierto es que Tutmosis III, que fue el que después de que se derrotaron precisamente a los Hicsos en el 1550 a.C., con Amosis y después Tutmosis, que es un descendiente de Amosis, él va y conquista. Muchos historiadores dicen, Pastor Rodolfo, que la salida del pueblo de Egipto se da más o menos en el año 1450 a.C. Pero yo no creo que esa fecha pueda sostenerse, porque casualmente Tutmosis III, para esa fecha, Tutmosis III es conocido como el faraón egipcio. Su nombre dice mucho. Él fue un conquistador y él llegó prácticamente subió a todo el norte y conquistó la tierra de Canaán. Si el pueblo los hechos que se narran en la conquista de la tierra prometida en Josué hubiera sido en esa fecha, hubiera sido un absurdo que salgan de Egipto y después vaya Tutmosis y conquiste esa zona, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Entonces, yo sí estoy con la idea de que eso fue, obviamente, algunos años después, como en el año 1200 que hablamos la vez pasada. Los que estaban ahí no tenían que ver nada con los egipcios, no eran ni parientes. ¿Los que estaban a dónde? Todos los feos que estaban en la tierra. De los egipcios no.
de los egipcios no, eran pueblos semitas más emparentados con los hebreos que con los egipcios, que no son puramente semitas, ¿verdad? Los hebreos sí. Entonces, por eso Ixos significa gobernante extranjero, asiático, ¿verdad? Entonces, no era incluso como una forma peyorativa, a veces incluso de decirles, ¿verdad? Menospreciarlos. Entonces, por eso se cree que algunos clanes hebreos, recordemos que para ese tiempo, y lo hemos hablado en otros programas, sí es muy importante, a veces decimos los judíos, ¿verdad? Y hablamos de judíos en términos generales y entendemos, pero para comprender bien el texto bíblico, recordemos que para ese tiempo no hay judíos todavía. Sería un anacronismo. Es un anacronismo, es llamar, es como decir nosotros, cuando Cristóbal Colón llegó y lo recibieron los ticos. Bueno, sí entendemos, ¿verdad? Cuando llegó Vita lo recibieron los costarricenses. Bueno, entendemos que eran los nativos de un lugar, de una zona que posteriormente se llamó Costa Rica, porque ellos pensaban que había muchas riquezas aquí, pero no eran costarricenses, eran los huetares o eran los como se llame cualquier, bueno, huetares no, pues están al otro lado, ¿verdad? Pero los biribrís, por ejemplo, los que recibieron a Cristóbal Colón, qué sé yo. Entonces, es lo mismo decir judíos. Judíos, lo hablamos en un programa, el primer judío es Mardoqueo, la primera persona que se llama judío, imagínate, en eso estamos hablando del libro de Esther, estamos hablando después del año 586, después del exilio. ¿Por qué? Porque cuando el reino se divide y quedan dos, unos 700 años después. Imagínate, el reino de Israel, ¿verdad? Está en el norte, y en el reino del sur, el reino de Judea, y ahí entonces viene el gentilicio judaíta o posteriormente judío. Pero hasta esa época se habla de judíos. En este momento estamos hablando de hebreos. Y los hebreos, los judíos sí, específicamente son los del reino de Judea o los judaítas. Los hebreos puede ser una mezcla de diferentes clanes. En ese momento lo que hay son clanes, tribus, que se juntan para ser más fuertes. Los hebreos que entran a la tierra prometida tenían algún... No, tal vez no la palabra no es parentesco, alguna afinidad con los que vivían ahí. Muy probablemente, por lo menos hablaban parecido, tenían un acento parecido, tenían costumbres parecidas, Adán. Adán, ¿por qué se llama Adán? Adán primero significa Adán, significa ser humano, número uno. Número dos, Adán, la palabra Adán en hebreo está relacionado con sangre, que en hebreo se dice Dan. Entonces es sangre. ¿Cómo es la sangre? Es de color roja. Y está relacionado con Adamá, la palabra Adán, Adamá en hebreo, que Adamá es la tierra. Y la tierra en esa zona es de color rojo también. Entonces, se dice que, ¿por qué se hace esa relación en el texto hebreo entre las Adán, Adamá y Dan, entre sangre, tierra y Adán, el ser humano? Porque la piel de las personas era como un color rojiza, ¿ok? Y ahí viene lo que en clases también has comentado de Edom, ¿verdad? Muy acertadamente también. El pelo rojo y todo eso rojo tiene que ver con esa palabra en hebreo que es Dan. Quiero advertir algo también. Cuando Adán pasó por toda esta tierra, viniendo desde Harán y llegando incluso hasta Egipto, Adán compró terrenos. Abraham compró terrenos en esos lugares. Luego en Macpela. Isaac también en el encinar de Manre, también en el Negev, también muy cerquita de Egipto, hacia el sur de lo que sería Canaán, también compró terrenos. Isaac también compró terrenos. Sí, están regresando a las tierras que eran que de alguna forma no vienen simplemente a expulsar, sino también a poseer lo que se había comprado por precio en algún momento. Pero en ese intervalo, venir desde Harán al norte, desde la Mesopotamia, la parte este de la Mesopotamia, y bajar hasta Canaán, y posteriormente hasta Egipto, que tanto Dios no permitió a Isaac bajar a Egipto, pero Abraham sí se lo permitió. Al bajar ahí, ellos fueron colonizando algunas partes que compraron y fueron haciendo amigos también, tanto que se entendían verbalmente, es decir, su idioma era parecido. Era similar, y eso ahora que lo mencionas es algo muy parecido, muy similar a lo que pasó con el Israel moderno. El Israel moderno, ellos son expulsados de su tierra en el año 135 después de Cristo, después de la revolución de Bar Koja, que era alguien que se levantó como un mesías militar, quiso luchar contra los romanos. Ahí viene toda la historia de cómo los
los asesinan la destrucción del templo es en el 70, pero esta revolución es del 132 al 135. El emperador Adriano los expulsa de Jerusalén, porque ya han tenido en el 132, en el 70, en el 60 antes de Cristo, diciendo estas personas son difíciles de dominar, ¿verdad? Entonces, la solución? Señores, Jerusalén, ustedes no pueden ingresar más. Y siempre luchando por su tierra. Siempre ellos luchando por su tierra. Entonces, en el 132 los judíos son expulsados y Jerusalén cambia de nombre, de hecho, y ahí es donde empiezan en forma, aunque tiene otro nombre, empiezan a llamarle en forma peyorativa a la tierra Palestina, que Palestina viene de la latinización del nombre filisteos, ¿verdad? Estamos hablando de 132 antes de Cristo. 132 después de Cristo. Sí, después de Cristo. Pegamos un salto gigantesco. Sí, cierto, después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, los judíos son expulsados de Jerusalén y empiezan a regresar más o menos a finales del siglo XIX, 1800, finales de 1800, con el movimiento sionista, principios de 1900. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Regresar a las tierras que siempre han sido, históricamente fueron suyas. El nombre filisteo fue el Imperio Romano el que lo puso, ¿verdad? Palestina, sí. Adriano, ya Herodoto lo había mencionado unos años antes, el historiador. Pero fue como, perdón, la interrupción, como un intento de decir, aquí nunca hubo judíos, aquí nunca hubo... Más que eso, es como un intento de que, vamos a ver, si aquí en Costa Rica es que nosotros no hemos sido una nación militar y no tenemos un enemigo militar realmente, ¿verdad? Como ticos, que uno diga, uy, es que de tal país, pero... Era yo los conquisté y le pongo el nombre que yo quiera. Sí, pero le pusieron el nombre de sus mayores enemigos. De acuerdo a la Biblia, ¿quiénes fueron siempre los enemigos del pueblo de Israel, de David? Los filisteos. Los filisteos. Entonces, agarran ese nombre y se lo ponen a la tierra. La latinización, recordemos que los latinos, los romanos hablan latín, de Filistín era Palestina. Palestín, entonces Filistín, Palestín, entonces le ponen Palestina a la tierra, la empiezan a llamar Palestina como una forma de castigar más a los judíos, de decirles más, te estoy echando de tu tierra, ya no podés entrar a Jerusalén y tras de eso ya no se llama Jerusalén, lo vamos a llamar con el nombre de tus mayores enemigos. Imagínense qué ofensa puede ser eso para los judíos. Era peyorizarlos también. Exactamente, era una forma hacerlos inferiores, de humillación. humillarlos aún más, ya los derrotaron, pero estás haciendo escarnio de tu enemigo derrotado, cambiándole el nombre a tu ciudad y poniéndole el nombre de tu mayor enemigo, ¿ok? Entonces, ellos se van, pero ya siempre hay alguna presencia, tienen prohibido ingresar, pero de alguna manera siempre hay una presencia judía en la zona. Posteriormente, ¿cuándo cambia esto? Cambia en 1453, cuando cae el imperio de Oriente, lo que es hoy Turquía, Constantinopla, y empieza el imperio otomano, que es uno de los mayores imperios que se mantiene desde 1517 hasta 1917, termina con la Primera Guerra Mundial. Este territorio donde está hoy Israel pasa a ser parte del Imperio Otomano. Inclusive Jerusalén. Inclusive Jerusalén. Entonces estuvo abandonada durante mucho tiempo por el Imperio Otomano, era una zona muy pobre, y los judíos cuando vivían en paz realmente con el Imperio Otomano. Cuando ya ellos empiezan a regresar a su tierra, al suave, calladitos, sin hacer mucha bulla. Pero desde el 600 no dejaron sola Israel. Sí, desde que empezó los musulmanes, el islamismo con Mahoma, a partir del año 610, 620, por eso en el año 1000 se dan las cruzadas, ¿verdad? Porque ese es el intento de los imperios cristianos de Europa de tratar de conquistar la tierra santa de Jerusalén, que está en manos de los infieles, que son los musulmanes, y por eso se dan las famosas cruzadas, ¿verdad? Porque ¿y qué hacen ese famoso edificio que tienen hoy día ahí? En el 600 y algo, que es el Domo de la Roca. El Domo de la Roca, porque más bien Saladino era muy admirador de Salomón, incluso Jerusalén se menciona muchas veces, 600 veces en el Corán, y Jesús es mencionado en el Corán como un gran profeta. Ahora que pasó esto, de lo que pasó en la inauguración de las Olimpiadas, el país más indignado, y cuando se hizo la representación, que dicen ellos que era Dionisio y que era la cena de los dioses, pero evidentemente era un guiño a la Santa Cena, aunque ellos digan eso, ¿verdad? De hecho, la artista principal que sale al centro, ¿verdad? Que con una corona, ella puso el Nuevo Testamento gay en el Instagram de ella.
estaba planeado. Digamos que es la cena de los dioses, ¿verdad? Pongamos que este es Dionisio, pero obviamente la gente va a entender. La cena de los dioses era una parodia de la Santa Cena, de todas maneras. Entonces, porque primero se pinta la Santa Cena y 200 años después, no sé, se pinta esta otra pintura de la cena de los dioses o el festín de los dioses. Entonces, todo estaba fríamente calculado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irán es el país que más ha estado defendiendo y hablando como gobierno, y parece increíble, en contra de precisamente Irán y Rusia, en contra de la inauguración como gobierno, a nivel de gobierno. No religiosamente. ¿Perdón? No religiosamente. No, porque están ofendidos, porque para ellos Isha, Jesús, es un gran profeta, ¿verdad? Entonces, es increíble ver que los gobiernos musulmanes han estado defendiendo más esto que los gobiernos de países cristianos, ¿verdad? Ahora... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ellos viven en paz, los musulmanes y los judíos, los judíos empiezan a regresar a su tierra en el siglo XIX y ya en 1948 que se crea el Estado de Israel, pero no es el discurso de los grupos progres y de izquierda que dicen que Israel está robándole la tierra a los palestinos, sino que es lo mismo que hizo Abraham. Por eso me acordé que es regresar a sus tierras ancestrales, a los que él había eran comprado. De ellos, y que además los judíos, en muchos casos, le compraron a los habitantes de la zona, le compraron en su momento, porque eran tierras pobres, olvidadas, desérticas, y les compraron esas tierras. En la Edad Moderna, después de los años 48, en la década de los 50, los 60, igual compraron las tierras. Compraron muchas de esas tierras. Lo que les vendieron fueron las peores tierras, los pantanos, las tierras más desérticas, a Israel las transforma en tierra que fluye leche y miel. Correcto, ya uno es como que usted, y yo le venda un carro que tengo ahí en la casa, todo viejo, ¿verdad? Estartalado, y que es del año 60. Lo restaura. Y yo le digo, deme 100,000 pesos por ese carro, la verdad. Y usted lo restaura, después yo veo que usted lo está vendiendo en 10 millones. Y ya, ¿verdad? Eso fue usted, ¿verdad? Es su astucia y su inteligencia y la sabiduría de Dios. Pero bueno, eso es un caso similar. Entonces, sí, pastor, contestando su pregunta, sí eran tan familiarizados los diferentes clanes que habían en la zona de Canaán en ese momento, porque sería ahora sí un anacronismo llamarle Palestina, porque tan siquiera estaban los filisteos en ese momento. Exacto. Ahora sí, aplicámoslo al revés, es la zona de Canaán. Y todavía hoy día mucha gente cuando habla de esta época dice, es que en la zona de Palestina no existía la zona de Palestina en ese momento, porque ni tan siquiera los filisteos llegaron aproximadamente como en el año 1100, llegaron posterior a la llegada ya de los hebreos, que aproximadamente fue en el año 1200 antes de Cristo. Los hebreos estaban exactamente unos 150, 200 años antes de ellos, llegaran los filisteos en la tierra de Canaán. Entonces, aunque sí eran grupos semitas todos, pero entre ellos obviamente algunos tenían más cercanía con otros, pero algunos otros sí eran enemigos. Los filisteos no eran semitas, venían de Europa o de Grecia del Norte, de los Balcanes. Se cree que eran griegos, bueno, no griegos específicamente, pero sí de esta zona del norte, que algo pasó en la zona de ellos que todavía los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen, lo relacionan con Troya, con la guerra de Troya, pero algún evento natural, alguna guerra, y ellos vienen huyendo de lo que está pasando en la zona de ellos, se les llama y establecerse los pueblos del mar. Vienen en barcos fortificados y por eso se llaman los pueblos del mar. Tan enemigos acérrimos de Israel. Bueno, primero un asunto de supervivencia. Ellos no vienen a negociar como Moisés con el faraón, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Porque hay uno de los factores que faraón no deja ir al pueblo. Además de que es cabezón, el faraón, ¿verdad? Que salió en verso, muy bonito y todo, pero es que hay un asunto, que es el asunto económico. ¿Han visto esa película, verdad? Un día sin migrantes, o qué sé yo, ¿cómo se llama? ¿Qué pasaría si aquí mismo, aquí en Costa Rica, qué pasaría si la mano de obra nicaragüense de un momento a otro todos se pusieran de acuerdo y se van? Se pierden las cosechas de café o de azúcar o de lo que sea, ¿verdad? Las casas, el aporte tan valioso que nos hacen, no donde comeríamos tan rico, ¿verdad? La mayoría de los restaurantes usted va y dice que es rico. Tenemos a personas, hermanos nicaragüenses que están en la cocina, que cocinan delicioso. ¿Qué pasaría en Costa Rica si un momento a otro todos los nicaragüenses se nos van? O sea, a nivel de la economía hay un daño, un impacto fuerte. Eso es lo mismo de Faraón. O sea, es la otra parte que tal vez nosotros lo vemos a nivel espiritual y está bien porque para eso estamos aquí. Pero si Moisés llega y le dice, deja ir a mi pueblo, ¿y quién me hace los ladrillos? ¿Y quién me fabrica esto? ¿Y quién? Ahora, yo veo una cuestión también en el verso 2 que leímos al inicio, de 5:2, ¿verdad? Que en la versión que leyó el pastor dice, el Señor,
pero en la versión que tengo yo, la Reina Valera, el 95, qué interesante, Jehová el Dios de Israel dice así, Jehová, que es la palabra en el original. Ajá. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Y Faraón responde, ¿quién es Jehová? Yo lo que veo aquí también es la idea de Faraón de decir, no, aquí hay otros dioses. Jehová puede ser Dios de otra tierra, pero no de aquí. O sea, ¿quién es ese Jehová? Aquí nosotros tenemos otros dioses, otras divinidades que son las que mandan aquí. Ese que vaya a mandar en su tierra, no acá. Correcto. Y la intervención de Dios es decir, no, espérese. Yo soy un Dios de toda la tierra, yo mando y gobierno en todo lugar. Recuerda, algo me dijiste ahorita que por eso contesté lo de que Dios guarde se fueran, ¿verdad? Es que no me acuerdo qué fue porque ya ahora Perdón. Sí, pero bueno, para contestar eso, esa es la diferencia entre el monoteísmo y el politeísmo, ¿verdad? El monoteísmo es, por eso los judíos tenían problemas con los romanos, ¿verdad? Porque los romanos tenían también ese montón de dioses y el monoteísmo es no, hay un único Dios, es un solo Dios, no aceptamos otros dioses. Lo que yo te dije fue lo de los filisteos. Ah, sí, ok. Entonces no aceptamos otros dioses, ¿verdad? Y está relacionado con eso. ¿Por qué el monoteísmo es acusado de ser radical? Porque es un solo Dios, es Jehová, nada más. En cambio, si usted tiene 2000 dioses, ¿cuál es el problema de aceptar otro Dios más? Un Dios más, un Dios menos, no le hace, ¿verdad? Entonces, por eso el politeísmo choca con el monoteísmo. Pero además que no es solamente de un territorio, sino que es soberano de toda la tierra. Correcto. Porque me parece a mí, si no me corrige usted o el pastor Rodolfo, que cada pueblo teniendo sus dioses, su cosmovisión era, este Dios manda sobre esta región. Por eso era el Dios de Israel. Sobre esta región. Ahora aparece un Dios que dice, no, yo también soy Dios de su región. Y un poco el conflicto es, ¿quién es Jehová? O sea, aquí vaya para donde él quiera ir, pero aquí tengo mis dioses. O sea, aquí nosotros tenemos nuestros dioses y nuestros dioses principales y quién es Jehová. Si quiere que lo adoren y le hagan ahí lo que quieren hacerle, como lo han hecho estos 200 años, pero no que me digan que se van a ir, ¿verdad? Y que van a ir a hacer una fiesta en el desierto y toda la cuestión, porque y después quién me lava los platos y quién me cocina y quién me alza la tierra y quién todo. Ahora hay un impacto económico que Faraón como gobernante también tiene que valorarlo, obviamente. Ahora, volviendo al tema, entonces, ¿por qué los egipcios, él llega y le dice, déjanos ir, ¿verdad? Dios dice que nos dejes ir. Los pueblos del mar, que se llamaban así en su momento, ¿verdad? Los pueblos del mar, porque llegaron al mar un montón de barcos y nadie sabía de dónde venían ni quiénes eran, pero sí entendemos, hay dos idiomas que entendemos, el idioma del amor y el idioma de la guerra. Si usted viene armado, viene de una vez, lo veo con flechas, si viene con espadas, no, estos no vienen aquí a negociar nada. Ellos llegaban a arrasar. De hecho, algunos historiadores relacionan la caída del imperio hitita y de otros imperios con la llegada al imperio de los pueblos del mar. Entonces ellos llegan con la espada en la mano, de una vez. Entonces no llegaron a negociar ni a hablar. ¿Por qué? Porque ellos venían con sus familias, no eran solo los guerreros los que venían de acuerdo a ilustraciones que hay, incluso que hicieron los egipcios, Ramsés III, que fue el que se tuvo que enfrentar precisamente a los pueblos del mar en 1100 antes de Cristo. Ellos vienen con sus familias, vienen con sus hijos, ellos vienen a poseer la tierra, a matar a la gente que está ahí, a echarla, y esta es mi tierra porque necesito mantener a mi familia. Entonces, primero está ese conflicto de supervivencia y segundo hay un conflicto teológico. Ellos vienen con sus dioses y ahí algunos historiadores dicen que la historia de Sansón casualmente está en el texto bíblico para polemizar con los dioses que traían los filisteos, porque Sansón, ¿a quién es que le da más, mata más y hace? Es contra los filisteos. Y la forma en que el texto presenta a Sansón pareciera que está presentando a un dios solar, los famosos dioses solares como Hércules, que mueren y sobreviven y que son hijos son semidioses, son hijos de Dios y de una persona humana. Pero ¿qué hace el texto? Decir, ¿cuál dios solar? ¿Cuál Hércules? ¿Cuál nada? O sea, hay un solo Dios y Sansón es un hombre, nada más. Entonces lo que hace es polemizar contra las deidades filisteas casualmente y aterrizarlas y decirles, no hay dioses solares, no hay semidioses, lo que hay es un único Dios y es Yahvé y punto. Y por eso también ese conflicto, porque es el conflicto que ellos traen sus dioses, Dagón y sus adoraciones, y Israel siempre se mantiene en que hay un único Dios. Ok, entonces para contestar la pregunta del pastor. Ahora, volviendo al tema entonces, Faraón viene y le dice, Faraón es la declaración de guerra, le dice, ¿quién es? Entonces, Dios le dice, ok, ¿quién es el Jehová? ¿Quién es el Señor? Para que yo le obedezca. Y yo me imagino, usted tiene que leer esto, pastor Rodolfo, ¿cómo lo leería usted? Con un cierto sarcasmo, ¿no?
Soy faraón. ¿Quién es Jehová? Más que él se creyó una deidad. Él era Horus, la encarnación de Horus. Horus era el hijo de Isis y de Osiris. Y el faraón siempre era, de acuerdo a la teología o a la mitología egipcia, el faraón era hijo, ya sea de un hombre y una diosa, o de un dios y de una mujer. Entonces siempre era alguien semidivino, y era la encarnación de Horus, que Horus era el hijo de Isis y el hijo de Osiris, uno de los mayores dioses, y Horus fue el último faraón que era Dios. Entonces el faraón es la encarnación de Horus. Entonces él dice, sí, como usted dice, yo soy la encarnación de Horus, soy el semidios, soy el faraón. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Yahvé? Jehová, para que yo le obedezca. Entonces, ¿qué es lo que hace Jehová? Incluso dice, yo ni lo conozco. Yo ni lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que hace Jehová? ¿Ok? Me vas a conocer. ¿No sabes quién soy? Pues vas a saber quién soy. Y entonces ahí empiezan las plagas, y contestando a la primera pregunta del pastor Rodolfo, ¿por qué esas plagas? Porque entonces van dirigidas específicamente a ciertas deidades específicas de todo ese montón si fuera una plaga por deidad, son 2000 plagas, ¿verdad? Pero a las deidades más fuertes para ellos y que más daño podrían hacer a su economía. Porque las plagas también están dirigidas no solo a demostrar quién es Dios, sino a la economía de Israel. Y hay, de acuerdo a la tradición hebrea, algo que hace las plagas es también, vamos a ver cómo lo decimos, ¿qué es lo que hace el faraón con los hijos de los hebreos? Cuando en el texto bíblico que dice que hay que matarlos, ¿verdad? Que hay que eliminar a los hijos de los hebreos. Cierto, entonces, los varones. La primera plaga es la plaga de sangre. Entonces ellos dicen, hay una tradición judía que dice medida por medida. Todas las medidas que tomó el faraón en contra de los hebreos, Dios va a tomar las mismas medidas en contra del pueblo de Egipto. ¿Cómo, perdón, Sabdiel, cómo poder conciliar? Porque ahorita yo estaba meditando en todo digamos, la descendencia adámica que inicia, bueno, a partir de Adán, cómo la caída afecta el deterioro de la descendencia, porque estos egipcios no son otra raza aparte, o sea, estos egipcios vienen de ahí también. Mizraim, sí, cómo se va perdiendo todo, o sea, las atrocidades que hace el pecado, ¿verdad? Porque ahora estaba yo analizando eso. Sí, te vi pensando. Que no podemos ver los egipcios nosotros aislados a toda la creación de Dios, o sea, todas estas generaciones que vienen hasta llegar a lo que conocemos como el pueblo egipcio. Ellos vienen de ahí también, de la misma raíz. Correcto, según Génesis 10. Sí, a lo que me refiero es cómo se perdió la pureza misma, consecuencia del pecado y de la rebelión del hombre, que se vino deteriorando, lo vemos en Caín, y paulatinamente se viene deteriorando en todas las generaciones siguientes de la raza humana, porque los egipcios vienen de ahí. O sea, ellos no son una raza diferente, ellos vienen de ahí también. De acuerdo al texto, como usted bien dice, todas las razas vienen en Génesis 10:6, creo que es que menciona a Mizraim, que son los descendientes de Noé. Entonces todos vienen de un solo tronco, y ahí en Génesis 10 habla de los 70 naciones, que eran las 70 naciones conocidas hasta ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que, como usted dice muy acertadamente, ¿verdad? Por eso hablábamos de que el politeísmo es una fragmentación de la realidad, es una adulteración de la realidad que se va perdiendo por la corrupción del ser humano, ¿verdad? También, donde ¿qué es lo que ofrece el texto bíblico en Génesis 3? Esa deseo siempre de ser más de lo que Dios me está diciendo que soy, ¿verdad? Quiero ser como Dios, como le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad? Cuando ya éramos como Dios, éramos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ya Dios me dijo, pero yo quiero probarlo yo hacer, y eso es el libre albedrío que Dios nos da. ¿Qué es lo que vemos hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad actual? Y usted tiene dos opciones. O hace lo que Dios dice, o hace lo que el diablo dice. Punto. Pero cuando la gente dice, no, yo hago lo que yo digo, ¿qué es lo que está haciendo al final de cuentas? Lo que el diablo dice, ¿verdad? O sea, son solo dos opciones, nada más, no hay otra. Usted es obediente a lo que Dios quiere,
en lo que está en la palabra, o usted es obediente a los planes que el enemigo quiere sobre su vida. Usted escoge cuál de las dos cosas. Cuando decimos, como Eva, yo voy a probar mi camino, realmente está probando el camino del enemigo. Y entonces eso es lo que han hecho todos estos pueblos y todas estas naciones al final de cuentas, y por eso llega a lo que dice el pastor Rodolfo, de que cada uno quiere hacer lo que quiera, cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Ahora, este enfrentamiento de Dios que le dice, bueno, usted no sabe quién soy yo, dice que ni siquiera me conoce, ahí viene el cara a cara de Dios. Ahí viene el cara a cara. Con Faraón. Correcto, por eso entonces. Y con sus dioses, esa es la demostración. Correcto, y ahí vemos ya la primera plaga, que era como decíamos, bueno, mataron a los hijos de los hebreos, entonces el río se convierte en sangre. Vemos la segunda plaga, que es una plaga de las ranas, que ya lo vimos la semana pasada o hace 15 días, que tiene que ver precisamente, las ranas eran un culto a la fertilidad, y los cultos a la fertilidad están llenos de mucha inmoralidad, y vamos a hablar hoy, ¿verdad?, casualmente de Éxodo 8:16, pero ya se nos fue el tiempo, pero estuvo, bueno, algunos temas sobre la mesa. Yo creo que el contexto es muy bueno y es muy interesante a los efectos de decir de dónde salió todo esto. Correcto. Y cómo se origina todo este enfrentamiento. Correcto. Entonces, pues bueno, de mi parte creo que ya el tiempo nos ha ganado, pero sí recordarles nada más que, bueno, mi nombre es Abdiel Mayorga. Si en algún momento esto que hicimos hoy, este ejercicio, es lo que nosotros hacemos, hablar acerca del plano histórico, hablar acerca de un poco de la parte académica, siempre sin desenfocarnos del plano espiritual o del plano bíblico, del plano pastoral. Entonces yo estoy a la orden, pueden en mi correo electrónico, el profe Zap ZAB, muy fácil, de profezap@gmail.com, o pueden encontrarme en Facebook también como Zap ZAB, Zap Mayorga. Estoy a la orden, si en algún momento damos este tipo de enseñanza y de charlas, siempre desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista académico, y yo estoy para servirles. Que el Señor me los bendiga, nos vemos si Dios quiere dentro de 8 días, pastor, y seguimos ya ahí. Qué bonitas las preguntas y qué bonito conversar, ¿verdad? Y seguimos hablando, y ojalá que a los hermanos les haya sido mucha bendición. Gracias, pastor Sabdiel. Siempre es un tiempo especial el que Dios nos concede, la bendición de estudiar su palabra, de consagrar un tiempo específico para la Biblia. Y la Biblia, o estudiar la Biblia, mis amados, no es solamente leer el texto, ni siquiera solamente leerlo de manera devocional, que es una maravilla, sino profundizarlo, y a la par de esto también profundizando en el texto sagrado, el hecho de toda la historia alrededor de la Biblia, la arqueología, los acontecimientos extrabíblicos que son el contexto en el cual Dios permitió que su palabra llegara a nuestra vida. Otra vez, pastor Sabdiel, muchas gracias. Amados todos, recordemos que hoy a las 9 tenemos la retransmisión o la repetición de nuestro programa de hoy. Firmes y adelante es la orden del Señor. Nos vemos. Buen pastor, tú conoces cada parte de mí, me escudriñas así. Estereovisión presentó El Buen Pastor. El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la